pues gracias a Dios porque estamos aquí una semana más pudiendo compartir la palabra de Dios. Es un privilegio para nosotros el serle fiel a nuestro Dios como su iglesia y poder también escuchar la palabra y pues compartirla. Y gracias a Dios porque Él nos ha escogido y nos ha perseverado, nos ha preservado para perseverar en fidelidad a Él, porque cuántas, por así decirlo, iglesias hay que en donde no se predica la palabra de Dios y donde no se adora al Dios verdadero. Pero bueno, Dios por su misericordia y por su gracia nos ha concedido que nosotros amemos su palabra y también lo amemos a Él y busquemos glorificarlo a Él y disfrutar de Él. ¿Qué les parece si comenzamos con una oración? Los invito a orar conmigo. Dios, gracias por esta mañana en la que podemos seguir gozándonos, Señor, como tu iglesia, sabiendo que tú has prometido tu presencia en este lugar cuando nos reunimos en tu nombre, Señor. Gracias por estar entre nosotros. Te rogamos que nos hables con tu palabra, que transformes nuestros corazones, Dios, y que, Señor, la podamos atesorar y guardar. Y, Señor, tu palabra brille en nuestras vidas, en las circunstancias más difíciles, pero también en las más triviales y diarias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, el sermón de esta mañana está titulado El que fue crucificado ha resucitado. Y bueno, ahí hubo una pequeña confusión, pero el versículo donde va a estar basada la predicación es el versículo 6, dice así: Mas él dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Entonces, si recuerdas la predicación de la semana pasada, estábamos leyendo el pasaje del último capítulo de Marcos. Marcos nos está narrando cómo las mujeres vinieron a la tumba de Jesús porque querían ungir el cuerpo, pero cuando llegan a la tumba se encuentran con el ángel que les dice: Jesús no está aquí, Él ha resucitado. Hermanos, y bueno, antes de hablar un poco acerca de la resurrección, necesitamos hablar acerca de su muerte, porque la muerte de Jesús es lo que presupone la resurrección de Jesús. Sin una muerte previa no hay una resurrección. Y ya hemos hablado un poquito de esto porque hablamos acerca de la encarnación de Cristo y su muerte. Y bueno, en la Biblia, hermanos, se nos hace una distinción entre muerte física y muerte espiritual. La muerte física es la separación entre el cuerpo y el espíritu, pero la muerte espiritual es la separación de el hombre con Dios, el ser humano con Dios. Y bueno, Jesús experimentó la primera, la muerte física, pero no experimentó la segunda. Jesús verdaderamente fue abandonado por el Padre en la cruz, pero esto no quiere decir que Él fue separado del Padre por causa del pecado, porque Jesucristo no pecó, sino que Él tomó en su cuerpo de carne el pecado en nuestro lugar. Hermanos, la muerte de Jesús y su sacrificio en la cruz fue un evento judicial, un evento legal, ¿sí? Jesús no estaba padeciendo por causa de su propio pecado, sino por el pecado de aquellos a quienes el Padre lo envió a rescatar. Entonces, hermanos, la muerte entró en el mundo por causa del pecado. Y dado que Jesús tomó el pecado de los suyos, de los que habían de creer, pues evidentemente era consecuente, lógico y necesario que Él muriera por causa de ese pecado por el cual venía a pagar. Así que dijimos también que fue pues una muerte física, por eso la necesidad de la encarnación, pero no fue una muerte espiritual. Hermanos, cuando Cristo fue crucificado,
La ira de Dios fue vaciada en él. Dios gastó su ira. La ira que nosotros habíamos provocado a Dios por nuestro pecado fue descargada en Jesús. Pero aún así, Jesús seguía siendo el deleite de su Padre. ¿Te acuerdas las palabras del Padre en el bautismo de Jesús? Él dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Bueno, Jesús seguía haciendo eso para el Padre incluso en la cruz. Incluso cuando Jesús clama, ¿por qué me has desamparado? El Padre seguía deleitándose en él porque el Hijo seguía siendo un Hijo obediente y perfecto. Así que, hermanos, ¿cómo podemos entonces entender que el Padre estaba castigando al Hijo, abandonando al Hijo, dándole la espalda al Hijo, pero a la vez deleitándose en él? Bueno, nunca vamos a tener un ejemplo preciso, pero es como si un hijo, resulta que hay una persona que es criminal y toda esta persona tiene que ir a la corte y el que está en la corte es el padre de este criminal. Entonces, no porque está en la corte y porque el padre es el juez, deja de ser su hijo. Y seguramente este juez ama a su hijo y le duele el juicio que se está llevando en su contra, pero si el juez es justo y es íntegro, le tiene que declarar culpable si así lo es. Entonces, hermanos, en la crucifixión, Jesús era el Hijo amado del Padre, su deleite, pero el Padre lo estaba juzgando en nuestro lugar, no por el propio pecado de Jesús, sino por el nuestro. Así que por eso era necesario que Jesús muriera en una cruz. No nada más porque está escrito en la Biblia, en las Escrituras, que es nuestra primera razón, porque Dios lo declaró así, tenía que pasar así porque Él es soberano. Y bueno, la razón de que Dios lo había planeado así es que la muerte de Jesús era una muerte judicial, era una muerte legal, ¿no? En favor de alguien. No podía morir por un accidente, no podía morir por razones naturales, por vejez, por una enfermedad. Tenía que morir en la cruz, tenía que ser ejecutado y condenado porque era una muerte planificada por Dios para nuestra salvación. Así que, hermanos, habiendo establecido esto, hay una pregunta que tenemos que hacernos, es sumamente importante. Jesús murió un viernes por la tarde, estuvo en la tumba y al tercer día resucitó. Era necesario que Jesús resucitara al tercer día. En primer lugar, porque así lo declara la Escritura. Y podemos ver que Dios mismo declaró esto y Jesús dio testimonio de esto en los Evangelios cuando Él dijo, la generación perversa demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal de Jonás. Tiene que ir el Hijo del Hombre a estar en el corazón de la tierra y al tercer día resucitar. Entonces tenía que estar 3 días en la tumba porque Él lo había profetizado así a través de sus santos profetas. Tenemos también por ahí en el Salmo 16, David hablando en el Espíritu dice, no dejarás que tu santo vea corrupción. Y hermanos, es interesante esto porque aunque un cuerpo después de muerto empieza a descomponerse a las horas, en la tradición judía y seguramente por las cosas con las que embalsamaban un cuerpo, hermanos, al tercer día era cuando, y no sé si se acuerdan del pasaje donde Lázaro muere, que Marta le dice, Señor, ya tiene muchos días, ya es de días, es de más de 3 días, ya está podrido. Entonces, evidentemente, el salmista está haciendo referencia también a este periodo de tiempo. No dejarás que tu santo vea corrupción.
Y bueno, Jesús mismo nuevamente vuelve a decir, destruiré este templo y en 3 días lo reedificaré. Hermanos, él había dicho con tanta frecuencia que era necesario morir, al punto tal que la misma profecía era conocida por sus enemigos, por aquellos que lo mandaron matar. ¿Recuerdas? Que ellos mandan a que se ponga una guardia romana en la tumba, porque recordaron lo que Jesús había dicho. Entonces, realmente la profecía de Jesús respecto de los 3 días en la tumba era sumamente conocida. Y bueno, hermanos, ¿dónde estuvo Jesús estos 3 días que él estuvo en la tumba? Su cuerpo estuvo en la tumba. ¿Sabes? Es ampliamente conocido, creído entre algunos cristianos, que Jesús fue al infierno, y usan algunos textos como Primera de Pedro 3:19, donde se dice que Jesús fue y le testificó a los espíritus encarcelados. Pero realmente, hermanos, este pasaje, este versículo en específico es algo oscuro. Y si tú has estado siguiendo nuestros estudios de los jueves, te vas a dar cuenta que la escritura se interpreta a sí misma. Y entonces, cuando hay un pasaje oscuro respecto a un tema, lo ideal es que busquemos otras partes de la Biblia que hablen del mismo tema y que sean más claras. Y bueno, en este caso, respecto a la resurrección de Jesús y los 3 días en los que estuvo muerto, sí hay pasajes más claros que nos ayudan a entender dónde estuvo él. Y bueno, uno de ellos es que Jesús le dice al criminal que está a su lado, cuando él muestra arrepentimiento y fe, le dice, de cierto te digo, que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces ahí Jesús está dando a entender a dónde fue después de morir. Incluso las palabras de Jesús en la cruz son, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, por consecuencia lógica, hermanos, contrario a que Jesús fuera al infierno, en realidad Jesús fue al cielo, fue con el Padre, y por eso le promete al hombre que está creyendo ahí al lado de él en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y hermanos, es más lógico que Jesús haya ido al cielo después de morir, porque Jesús estaba pagando por nuestros pecados y no por los de Él mismo. Otra vez, como Él nunca sufrió una división o separación de su Padre, no tenía por qué ir al infierno. De hecho, si Él hubiera ido al infierno, hubiera sido una prueba de que su sacrificio era reprobado y que Él estaba pagando por un pecado personal y no de manera judicial. Hermanos, entonces, ¿qué quiere decir Pedro en este versículo del capítulo 3? Pues que su victoria fue tan contundente, tan evidente, tan aplastante, que fue un testimonio para aquellos ángeles, pero sin que necesariamente haya ido al infierno. Entonces, hermanos, que Cristo ascendiera al Padre es bíblico y es lógico. Ahora, aunque sea lógico, hermanos, la lógica, la razón y nuestro sentido común no está por encima de la autoridad de las Escrituras. Vamos a encontrar en las Escrituras cosas que exceden nuestro raciocinio y nuestra capacidad de analizar y pensar, pero no quiere decir que sean ilógicas si nosotros no podemos entenderlas. Una de ellas es la Trinidad. No la podemos entender, excede nuestra capacidad de raciocinio, pero Dios, que es un Dios que creó la lógica, un Dios que es
su capacidad de razonamiento es infinita. Él inspiró las Escrituras, es el autor final de las Escrituras, y por lo tanto lo que está en las Escrituras es un reflejo de su naturaleza. Entonces todo lo que está en la Biblia tiene sentido común, raciocinio y lógica, a pesar de que nosotros no lo logremos alcanzar. Y por lo tanto, hermanos, que Jesús ascendiera al Padre es bíblico porque la Biblia lo enseña, y sucesivamente, por consecuencia natural, es lógico. Ahora, si Jesús fue al Padre después de morir, si Jesús fue al cielo, ¿por qué resucitó? Entonces, en primer lugar, hermanos, porque la resurrección era el plan de Dios. Si Él había profetizado y decretado que Jesús resucitaría, entonces tenía que suceder así. De otra manera, diríamos que las promesas o las profecías de Dios no se cumplen y Él o es mentiroso o no es todopoderoso. Pero en segundo lugar, hermanos, es la resurrección una evidencia contundente de que su sacrificio y su victoria sobre sus enemigos se llevó a cabo y que también fue aceptable delante del Padre. Sería ilógico, hermanos, pensar que nosotros debemos creer en la resurrección, pero Jesús mismo no la experimentó. De hecho, ¿recuerdan las palabras de aquellos que se burlaban de Jesús en la cruz? Ellos decían algo así como que a otro salvó, pero no se puede salvar a sí mismo. Ellos estaban pecando contra Jesús, pero las acusaciones que le hacían tenían cierto sentido. ¿Cómo vas a decir que puedes salvarnos si estás ahí siendo humillado y derrotado en esta perspectiva humana? Sabemos que no es así, que Él estaba triunfando en la cruz, pero tenían sentido sus reproches. Si Dios no puede resucitar a su Hijo Jesucristo, ¿por qué podría resucitarnos a nosotros mismos? Entonces Dios nos estaba manifestando que tiene el poder para hacerlo, y por lo tanto nosotros tenemos la libertad y el privilegio de confiar en que la resurrección se llevará a cabo en aquellos que creemos. Y quiero que me acompañes ahí a Colosenses 2, versículo 14 al 16. Mira, fíjate bien lo que dice. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Hermanos, la muerte de Cristo es nuestra victoria. La muerte de Cristo fue la muerte de nuestros pecados, y la resurrección de Cristo es el avivamiento de nuestras almas. Mira el lenguaje que utiliza Pablo en este pasaje, es un lenguaje legal, judicial. Teníamos un documento, un acta de decretos en contra nuestra. Cristo obtuvo por medio de su muerte una exención legal de los decretos que estaban en contra nuestra por haber quebrantado la ley de Dios. Nuestra culpa por haber pecado contra nuestro Creador. ¿Recuerdas ese pasaje donde Dios envía una mano y pone una escritura en la pared con Belsasar? Hermanos, así era nuestra condición. Había una escritura en nuestra contra. Habíamos sido pesados y habíamos sido encontrados vanos, faltos del peso suficiente
la ira de Dios y su juicio estaba sobre nosotros. La Biblia nos dice que maldito es todo aquel que no persevera en guardar todos los mandamientos de la ley. Porque si quebramos uno, nos hacemos transgresores de todos. Así que nuestra desobediencia, hermanos, nos constituía enemigos de Dios y era también nuestra ruina, porque nos hacía acreedores a una condenación eterna en el infierno. Pero esto fue quitado cuando Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Y Gálatas 3 nos dice que Él se hizo maldición por nosotros. Cuando Él fue clavado en la cruz, hermanos, la maldición fue clavada en la cruz con Él. La corrupción que mora en nosotros fue crucificada con Él. Cuando recordamos la muerte del Señor Jesús, hermanos, y lo veamos clavado en la cruz, deberíamos ver el acta de decretos en nuestra contra, crucificado ahí también, completamente abolida, completamente destruida. Se dice que en la antigüedad, cuando un documento quería ser cancelado, era clavado, era destruido por medio de un clavo, algo punzante, y fue lo que hizo Jesús en nuestro favor. ¿Y por qué estamos hablando acerca de la crucifixión nuevamente? Porque la resurrección es una prueba contundente de que todo esto que acabamos de decir acerca de la crucifixión fue aceptable delante del Padre y que Cristo consiguió la victoria por medio de la cruz. La resurrección es la evidencia del poder de Dios sobre la muerte. Es la certeza de que Dios vencerá la muerte en nuestras propias vidas. Y la resurrección es una evidencia de que lo que hizo Jesús fue aceptable. Hermanos, después de haber sido humillado en la cruz, Él humilló a sus enemigos. La humillación de Jesús en la cruz fue pública. Su exaltación y su victoria también fueron públicas. Por eso dice aquí en Colosenses, lo que acabamos de leer, que Él los humilló, fíjate, y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Hermanos, está haciendo una alusión a los generales romanos, cuando ellos tenían una victoria, ataban al otro general o al rey del lugar que habían conquistado, lo ataban a las ruedas de sus carruajes y los arrastraban por toda la ciudad para hacer más evidente su victoria. Es una alusión a lo que Jesús hizo en la cruz y entonces nos ayuda a entender el pasaje de Pedro, diciendo que su exaltación, su victoria fue claramente evidente en contra de sus enemigos. Fue una victoria aplastante, hermanos. Consiguió una victoria gloriosa para nosotros sobre los poderes de las tinieblas y habiendo saqueado los principados y potestades, los humilló. Hermanos, el Redentor Jesús venció muriendo y resucitando, nos dio a conocer esa victoria. ¿Te acuerdas cuál fue la reacción de los discípulos? Pensaban que era una derrota. ¿Cuál fue la reacción de las mujeres? Pensaban que todo se había perdido, era confusión y tristeza. Pero Jesús resucitó para hacer evidente su victoria. Así que te voy a invitar a que vayas a Romanos 4, versículo 25, dice así: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hermanos, la resurrección
es parte fundamental del evangelio que nosotros creemos. El evangelio no es solo que Jesús se encarnó, solo es el hecho de que Él vivió una vida aquí y hizo milagros y sanó a personas. El evangelio es su encarnación, su obediencia perfecta, su muerte en la cruz por los suyos, su resurrección, su ascensión y la promesa de que un día volverá. Mira lo que dice este teólogo: el Padre Eterno entregó a su Hijo a la muerte para expiar nuestras ofensas. Lo resucitó de entre los muertos para nuestra justificación. Su muerte es nuestra redención. Su resurrección es el objeto principal de nuestra fe. Nuestra fe en la resurrección es imputada a la justicia, como lo fue la fe de Abraham en las promesas de Dios. El apóstol aquí parece referir nuestra fe y justificación solo a la resurrección, no a la exclusión de otros misterios de la religión, que son todos y cada uno de ellos los objetos de nuestra fe, pero la resurrección es, por así decirlo, el celo y la consumación del resto. Incluye eminentemente así todos los demás. Hermanos, la resurrección es la joya de su obra en nuestro favor, el gran símbolo muy evidente de su victoria sobre sus enemigos y su victoria para nosotros. Y bueno, hermanos, aunque esto no es un estudio acerca de la resurrección, quizá parece así, pero sí hay implicaciones prácticas para nuestra vida. La resurrección es la razón por la que podemos tener paz en esta vida sobre cualquier circunstancia por 4 razones. En primer lugar, porque si hay una demostración del carácter de Dios en la Biblia, es la resurrección. ¿Sabes? En los evangelios, cada milagro que está registrado ahí comunica algo acerca del carácter de Dios. Pero la que lo comunica con mayor fuerza y belleza es la resurrección. Nuestro Dios es un Dios fiel. Le había dicho que su santo resucitaría al tercer día y lo cumplió. Todas las profecías de Dios se cumplen. Y si hay una que es la joya de estas profecías, es la resurrección de su Hijo. Él lo había revelado por sus santos profetas, y aun cuando parecía que los fariseos triunfaban, aun cuando parecía que todo era injusto y en su contra, Él estaba triunfando. Hermanos, las promesas que Dios ha hecho son fieles y Cristo las ha ganado para nosotros. Todas las promesas de Dios en Cristo son amén. Y para nosotros que estamos en Cristo, somos beneficiados del lugar que Dios ha ganado para nosotros. Y por lo tanto, podemos tener plena confianza en el carácter fiel de Dios. Pero hay algo más increíble todavía. Nosotros no debemos preocuparnos de que estas promesas se cumplan según nuestro desempeño cristiano. Fíjate cómo se cumplió la resurrección. Los discípulos habían huido, eran presa y esclavos del miedo. Las mujeres estaban destruidas, completamente tristes, confundidas. Querían adorar a un cuerpo muerto, pero Dios estaba cumpliendo y triunfando en la resurrección, cumpliendo sus profecías. Por lo tanto, hermanos, las promesas de Dios que se cumplen en Cristo y que son nuestra herencia y nuestra bendición, no dependen de nuestro desempeño cristiano. Si dependieran de nuestro desempeño cristiano, seguramente
no se cumpliría ninguna de ellas. En vez de tener profecías positivas y alentadores, tendríamos solo cosas negativas. Aun cuando nuestra fe falla, aun cuando nuestro testimonio no es el mejor, aun cuando estamos confundidos y llenos de incertidumbre y de miedo por el futuro, las promesas de Dios siguen fieles porque descansan en su carácter y no en nuestro desempeño cristiano. Podemos tener paz en cualquier circunstancia de esta vida porque la resurrección es la mayor demostración de poder. Nosotros solemos sentir que el mundo se nos viene encima si chocamos un coche, si se nos descompone una lavadora y hay mucho que lavar y tenía mañana que ir a una reunión importante y sentimos que el mundo se nos acaba, si se nos enferma alguien de la casa, si se nos pierden unas llaves, si se nos pierde la cartera y ahí traíamos toda la quincena, por esas cosas a veces el mundo se nos viene abajo. Pues mira que ni siquiera, hermano, lo imposible que para nosotros sería la muerte fue un problema para Dios. Fue algo difícil, no fue algo difícil de solventar o de superar. Era parte de su plan. Aunque estuvo preocupado pensando, híjole, a ver si sí puedo resucitar a mi hijo al tercer día. Lo había planeado así y lo llevó a cabo. Y fue hasta el tercer día para demostrar su poder, para evitar todo este tipo de creencias de que solo estuvo inconsciente por unas horas. No, estuvo verdaderamente muerto, bien muerto, y Dios lo resucitó con poder. Así que en medio de esas grandes dificultades que nos pasan a menudo, tenemos la evidencia del poder de Dios en la resurrección. Esas cositas tan pequeñas que nos hacen dudar, que nos hacen renegar, que nos asfixian, no son un problema para Dios. Mira el poder de Dios en la resurrección. A veces tenemos un problema con alguien y el mundo se nos viene abajo. ¿Será eso difícil para Dios? No lo es. Ni siquiera la muerte, que sería la peor cosa, es difícil para Él. Y por lo tanto podemos tener confianza en su poder. Pero no solo es la mayor demostración de poder, es también la mayor demostración de amor. Porque la resurrección, como lo dijimos al principio, presupone una muerte previa. No puede resucitar si primero no muere. Hermanos, y Cristo conoció la muerte por amor. Cristo conoció el dolor, el cansancio, la soledad por amor. Conoció el hambre, la tristeza y toda clase de padecimientos y debilidades por amor. Y los destruyó, los derrotó por amor también. Y por lo tanto, si Jesús estuvo dispuesto a sufrir lo impensable, ¿cómo no podemos nosotros confiar en que lo más difícil que enfrentemos, Él caminará a nuestro lado? Porque experimentó cosas en nuestro favor para que nosotros no las experimentemos. Si Él sufrió los horrores del infierno en su alma, ¿cuánto más no te acompañará en aquellas cosas pequeñas que muchas veces te hacen dudar, que te hacen sentir que el mundo se acaba? ¿Cuánto más no estará contigo? Y finalmente, hermanos, porque no hay mayor demostración de su victoria sobre sus enemigos, la resurrección. Los apóstoles
lo puedes leer en ese capítulo 16 de Marcos, sufrieron un cambio radical. Los evangelios nos lo dicen, Hechos es una clara evidencia de lo que hizo la resurrección en el corazón de los que lo seguían, de sus discípulos, de ser hombres que estaban derrotados por el miedo, que prefirieron huir, que se sentían perdidos, sin rumbo. Dios edificó su iglesia por medio de ellos, porque la resurrección transformó sus corazones. La iglesia empieza a tener un crecimiento exponencial. Hermanos, si tú eres un cristiano verdadero, seguramente a menudo te das cuenta de tu pecado y tus deficiencias como cristiano y te desanima. Quizá te das cuenta que tu fe es muy frágil, es muy débil o inconstante, o que no amas a tu prójimo como deberías, o que no amas a Dios como deberías amarlo, que no eres paciente, que luchas con el enojo, que luchas con la inmoralidad, que eres egoísta en tu corazón, que tienes amargura en tu corazón, que no es perdonado como Dios te manda perdonar. Si tú eres un verdadero cristiano, estás consciente de estas cosas porque Dios va perfeccionándote y las va evidenciando. Y a menudo estas cosas nos desaniman. Pero la resurrección es nuestro gran consuelo. Porque aquel que ha sido comprado por Cristo quiere parecerse a su Maestro y le duele su pecado. Pues, ¿qué nos enseña la resurrección? Que Cristo triunfó sobre ese pecado. Y porque Cristo triunfó, yo tengo la esperanza de que un día ya no le fallaré más a mi Maestro, sino que un día estaré de frente a Él y seré como Él es. Y entonces lo amaré como Él ama, amaré a mi prójimo como Él ama. Mi mente será pura como su mente, mi corazón será puro como su corazón. Y entonces la resurrección es nuestra gran esperanza de que un día llegaré a la meta que Él me ha trazado, ser como Él es. Un día llegaré a su estatura porque Él derrotó en la cruz a sus enemigos y por medio de la resurrección me hizo claramente visible su victoria. Así que un día se acabará este tormento de decir, Señor, te volví a fallar y te volví a fallar. No soy el esposo que debería ser, no soy la esposa que tú me has llamado a ser, no soy el hijo o el hermano o el vecino, el ministro, el músico que debería ser. Pero un día se acabará eso. ¿Y cuál es esa esperanza? Que Él resucitó, que Él derrotó mi carne, el pecado de este mundo, y que un día seré como Él es. Que esta sea nuestra esperanza y que nos anime no a la pasividad, sino a seguir luchando para ser cada vez más como Él, porque la lucha no es en vano, porque Él ha ganado esa victoria en nuestro favor. Vamos a orar para terminar. Dios, te damos gracias porque podemos estar conscientes y confiados de la resurrección de Cristo, porque resucitaste a Jesús en poder del Espíritu Santo. Te rogamos que sea nuestra gran esperanza, nuestro gozo y nuestro empuje para buscar agradarte y adorarte, Señor. Te rogamos, por favor, Señor, que tu resurrección sea la piedra angular de nuestra fe, que así como tú resucitaste, Cristo, en ese mismo poder podemos vivir como tú esperas que vivamos. Podemos
aborrecer el pecado y amarte más y más como tú eres digno de ser amado y obedecido, y podamos glorificarte y disfrutar de ti para siempre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, pues así quedamos despedidos y los invitamos a que puedan seguir, pues se unan los miércoles a la reunión de oración. Tenemos a las 7 de la tarde y bueno, también tenemos los martes un estudio en Eclesiastés y el jueves nuestro estudio en la Confesión Bautista de Fe de 1689. Entonces, ahí estamos y quedamos despedidos.